31 en todo el país. Allí compartimos ustedes las imágenes de lo que está haciendo esta movilización hasta ahora frente a SAMSA. Enseguida vamos a volver ahí con Facundo para que nos cuente. Mientras vamos a charlar de un tema que ya tiene polémica desde, al menos desde que empezó el gobierno de esta gestión, podemos ponerlo de alguna manera. Se anunciaron modificaciones. Primero pareciera que se avanzaron, luego se olvidaron atrás. Hoy tenemos en claro que hay una resolución nacional, estamos hablando del tema de la justificación técnica sobre todo, donde el gobierno dispuso algunas modificaciones, dispuso cuestiones innovadoras en cuanto a qué talleres pueden brindar, que pueden ser las propias concesionarias, la cantidad de años en base al modelo del vehículo y demás, pero esto va a depender obviamente de cada jurisdicción. Misiones por el momento no se ha adherido, queremos saber y queremos charlar sobre este tema. ¿Conviene? ¿Cómo viene la situación? ¿Cuál es el sentido de esta modificación? Y si obviamente le va a dar algún tipo de seguridad jurídica y seguridad a los vehículos que circulan por nuestra provincia. Así que lo tenemos aquí en el estudio con nosotros a Danilo Vicente, director técnico de la BTV Posadas, control vehicular. ¿Cómo estás, Danilo? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a la audiencia y a los televidentes también. Así que gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por estar acá con nosotros. Contanos un poquito, seguramente ya estás al tanto de las modificaciones, estás al tanto de algunos de los planteos que vienen de parte del gobierno. ¿Son acertados? ¿Traerían algún tipo de seguridad? ¿Qué mirada le das vos? Nosotros siempre analizamos como ingenieros, ¿no? Desde el punto de vista técnico. Yo creo que hay algunos puntos que no se han tocado. Las modificaciones puntuales, si bien están basamentadas en que los vehículos 0 kilómetros hoy por hoy tienen mejor tecnología, que tienen más ayuda a la conducción, varios elementos que ayudan de alguna u otra manera a la seguridad vial, pero tenemos que tener en cuenta un factor fundamental que es la parte mecánica. El factor mecánico sigue siendo exactamente igual que hace 20, 30 años. El vehículo tiene una llanta con neumáticos, tiene una rótula, tiene una masa, tiene un extremo. Son los mismos elementos de siempre. Pueden ser que se hayan modificado por una cuestión estructural, pero básicamente no ha cambiado. El sistema de freno sigue siendo de la misma manera. Puede cambiar un poco el diámetro, puede cambiar el tipo de disco, ventilado, si no es ventilado, esas cosas, pero el desgaste sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces, ese factor es el factor que no se ha considerado. Se dice directamente 5 años, se toma 5 años. La ley, en la 24449 justamente, que es la que se quiere o se está modificando con este decreto, ¿no es cierto? La ratificación del decreto del 196/25, ratificado con el 139/26. Justamente lo que están queriendo hacer es modificar de 3 años, lo que decía la ley, o 60.000 kilómetros. Acá en Misiones nosotros tenemos con el decreto provincial 1504/11, que dice nuestro decreto que es 3 años o 50.000 kilómetros. En la Ley Nacional de Tránsito, antiguamente, vamos a decir así, decía 3 años o 60.000 kilómetros. O sea, se contempla el kilometraje de la unidad de 0 kilómetros. ¿Por qué? Porque podemos tener un vehículo que por año pueda hacer más de 20.000 kilómetros, o sea que en esos 3 años tenés los 60.000 kilómetros o puede hacer mucho más de 60.000 kilómetros en ese periodo de 3 años. Acá en los 5 años no pusieron un kilometraje. Entonces nos vamos a encontrar, porque ya nos hemos encontrado en las plantas de BTV, vehículos que vienen a hacer su primera revisión técnica y ya no tiene neumáticos, no tiene con problemas graves en los extremos, con problemas graves en las rótulas. Imagínense ustedes un auto 0 kilómetros que vos creés que no le pasa nada y se te rompe una rótula o sale la rótula. Creyendo vos que tenés toda la seguridad porque tu auto es nuevo, entre comillas, sí, pero tiene rodaje. Entonces, esas son las cosas que nosotros vemos. Lamentablemente, no podemos plasmar o hacer una gacetilla, decir, bueno, para que la gente, sí, estaría buenísimo que la gente tome conciencia por ahí que
hay factores mecánicos que no se ven plasmadas en las estadísticas, porque siempre se habla de que el factor mecánico, o como levantó el ministro Sturzenegger, basándose en una normativa estadounidense, donde dice que el factor mecánico es solamente, en un accidente, ¿no es cierto? El factor mecánico solamente pesa un 2%. Que ese 2% es, si lo trasladamos, primero que esos valores no lo podemos trasladar acá a la Argentina porque tenemos muchos factores, hasta incluso el factor social. Nosotros los argentinos somos especiales en todo el mundo. Y bueno, ese factor que yo te estoy comentando, con respecto al tema del 2%. Del 2%, lo que nosotros vemos en la planta de BTV es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos una revisión, si el vehículo sale condicional o rechazado, tenemos un factor más o menos entre 20 y 25% de vehículos que salen o que no aprueban en la primera revisión. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, corregimos o mandamos a corregir, mejor dicho, mandamos a corregir para que ese vehículo se inserte nuevamente al parque vial y para que sea un parque vial lo más sano posible si es que lo relacionamos con un ser humano. Esa es la finalidad de la verificación técnica. Lo que pasa es que lamentablemente no se ve ese número, solamente la vemos nosotros, corregimos, venimos, te damos el aprobado, te damos el certificado, vos pegás tu oblea y andás tranquilamente por la calle, decís, bueno, listo, tengo el auto en condiciones, el año que viene seguí haciendo otra vez y bueno, así sucesivamente, pero bueno, la mayoría de la gente o el ministro Sturzenegger y su equipo, lamentablemente se están fijando de un valor que no es propio de la Argentina. No es propio de la Argentina. O sea, hay equipos que estudian. Yo tengo una diplomatura en pericias de vehículos siniestrados. Soy perito también de justicia, en la parte mecánica, inscripto, matriculado también. Y estoy viendo constantemente vehículos. Justamente acabo de venir de hacer una pericia en un vehículo y constantemente estoy viendo distintos tipos de accidentes. Si bien yo miro la parte mecánica, muchas veces los analistas dicen, bueno, hubo un accidente, así pasó esto, hubo una colisión. Pero no se analiza el motivo por el cual dice, bueno, hay un arrastre en la frenada de tantos metros, hacen un cálculo para determinar la velocidad. ¿Sí? ¿Venía con exceso de velocidad o no venía con exceso de velocidad? Pero en el análisis no hay un análisis, es decir, estaban en condiciones los neumáticos, estaban en condiciones el pavimento, el factor de rozamiento, nadie calcula el factor de rozamiento. Entonces, están las condiciones dadas, los frenos del vehículo si estaban funcionando correctamente los 4 neumáticos. Una cosa es que el vehículo frene con los 4 neumáticos y otra cosa que frene con 2 o con 3. Entonces, eso no es que disminuye la capacidad de frenado y aumenta la distancia de frenado. Entonces, esos son los factores que por ahí no se analizan y no se traducen en ese 2% que ven solamente una parte. Dicen, no, listo, tuvo un accidente porque se rompió una cubierta. Claro. Danielo, preguntarte si uno de los cambios que se propone tiene que ver con la posibilidad de que talleres privados puedan hacer los controles. ¿Vos crees que esto podría ayudar a la seguridad vial o haría que sean controles más laxos? Mira, la Ley Nacional de Tránsito, la 24449, sin tener en cuenta la modificación esta del decreto, ya estaba establecido el tema de los talleres particulares. Y también está establecido el tema de los concesionarios de autos. Está establecido, eso ya estaba. Lo que pasa es que nunca se llevó a cabo. De hecho, nosotros,
Posadas Control Vehicular, es un taller particular. Tenemos 2 plantas más acá en Posadas. Hay 15 plantas acá en toda la provincia que son todas particulares. ¿Cuál es el requisito? Obviamente que hay una lista de máquinas que tenés que tener, que tenés que cumplir, y el otro requisito que tenés que cumplir, que tiene que haber un director técnico que sea un ingeniero matriculado con incumbencia en la materia. Así lo establece la ley. Ahora, supongamos que vos tengas el taller de Cachito, por decirlo. ¿Entendés? El taller de Cachito hace la inversión, tengo que tener el espacio físico, ¿no es cierto? Como para poder permitir el tránsito del vehículo, hacer las fosas, hacer todo el equipamiento que te pide. ¿En qué tiempo, o sea, si vamos al análisis comercial, en qué tiempo vas a tener tu retorno de inversión? Hacer tu análisis de ROI, ¿no es cierto? Cualquier empresa, cualquier negocio, vos tenés que hacer, lo primero que tenés que hacer tu retorno, tu análisis de retorno de inversión. No sé si a Cachito le va a dar la espalda para hacer. Ponele que lo haga. Va a tener que contratar a un ingeniero mecánico, matriculado, con incumbencia obviamente en el tema, para que sea el director, porque Cachito no puede firmar el formulario. Entonces, esas son las cosas que por ahí lo hablan tan livianamente, sin haber leído lo que dice la normativa, lo que dice la ley. Nuestro decreto 1504/11 está bien establecido, que es un poquitito más profundo de lo que dice la ley nacional. Ahí establece hasta inclusive que el propietario del taller de revisión técnica, ¿no es cierto? El taller de revisión vehicular, no puede ser dueño o no puede tener venta de vehículos o venta de repuestos. Lo mismo, y tampoco tener un taller mecánico. Lo mismo con el ingeniero mecánico. No puede tener venta de autos, no puede tener venta de repuestos y tampoco puede tener un taller mecánico. ¿Por qué? Porque roza creo que no es ético. Es lo mismo que vos me digas, vos me llevas a mi taller y yo te digo, mirá, ¿sabés qué? Tenés que cambiar la rótula. Yo vendo. Yo vendo. Claro, yo te vendo. Claro. Tenés que cambiar los foquitos. Acá yo tengo foquitos. Acá te pongo los foquitos. ¿Cuánto es? La BTV es tanto y los foquitos y la rótula más la mano de obra. O sea, cuando hablamos de concesionarias, todas las concesionarias, hoy por hoy, las concesionarias oficiales, todas tienen venta de repuestos, todas tienen taller. Me consta, yo trabajé en una concesionaria oficial, era jefe de repuestos de una de las empresas importantes de acá de Posadas, de Misiones. Conozco el mercado de la concesionaria y creo yo, no sé, no voy a pecar, pero es una opinión mía. Creo yo que no es la visión de la concesionaria. Hay concesionarias que le han planteado que tengan una especie de tipo una especie de checklist y reparaciones rápidas, algo así. Y muchos no se enganchan porque no es algo rápido y barato y a la concesionaria le demanda un personal, gastar plata en un espacio donde pierden para poder hacer otras reparaciones más importantes y un espacio dentro de una concesionaria es muy importante. Hoy por hoy muchas de las concesionarias están volcando al mercado justamente de las reparaciones de vehículos, porque justamente quieren tener no solamente por el tema de sus vehículos, de sus clientes, sino también en el mercado del usado. Claro, concentrar el negocio completo. Danielo, ahora le pregunto cómo lo ven ustedes, porque estamos hablando de que al ser una cuestión de ley nacional del tránsito, cada jurisdicción debe justamente adherirse. ¿Qué puede pasar o cómo ven ustedes en el caso de nuestra provincia, que por ejemplo no se adhiera, pero sí se adhiera a Corrientes, sabiendo que tenemos muchos autos radicados en Santo Tomé, en Ituzaingó y demás, que puedan contar con ese tipo de edificación vehicular?
Mirá, en Corrientes tenés la RTO. En Corrientes tenés RTO, en Chaco tenés RTO, en Formosa tenés RTO. Tenemos muchos vehículos que vienen a hacer la BTV. Acá Misiones, ¿por qué? Porque son vehículos que están radicados en Buenos Aires, son vehículos de empresas que están instauradas con su flota y no pueden hacer en esas provincias porque los vehículos están radicados en su mayoría en Capital Federal o en Ciudad Autónoma. Entonces, esos vehículos tienen que hacerse entre 350 o 400 kilómetros hasta Posadas. ¿Por qué? Porque nuestra normativa también establece que se pueden hacer la verificación técnica a todos los vehículos que transitan por nuestros suelos. Eh, eh, no le ponemos cepo a nadie. Hay vehículos que andan dando vuelta por acá y se le venció la BTV, pueden hacer la verificación técnica tranquilamente. Y nuestra verificación técnica, por el convenio que tiene la provincia a nivel nacional con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, tiene validez nacional. Nuestra verificación técnica para los vehículos particulares. No así para vehículos de carga de servicio interjurisdiccional. O sea, todos los vehículos que hagan carga, ya sea de carga de bultos o carga de pasajeros, o de transporte de pasajeros, tienen que hacer la verificación técnica en la RTO, que hay una planta que está en Garupá, ¿no es cierto? Esa sí está habilitada a nivel nacional para poder hacer esa. Podría llegar a ser esa planta también una BTV para vehículos más chicos, ¿no es cierto? Pues ahí se determina por el quilaje del vehículo. Podría hacerlo, pero obviamente el costo que tienen hoy por hoy las RTO es mucho más caro de lo que es una BTV. Nosotros acá en Misiones, una BTV para un vehículo particular está en 71.000 pesos. Y en la RTO, por ejemplo, en Chaco Corriente está, creo que es cerca de 90.000 pesos, 87.000 pesos más o menos. Es más o menos el valor. Daniel, la última por mi parte es, si tuviera que hacer una mejora en lo que es seguridad vial en la Argentina, ¿sería la BTV o hay algún otro esquema de seguridad que cree que hay que cambiar? En mi opinión, lo que es, si vos me planteas un vehículo de 5 años, está bueno que planteen 5 años, me parece bien. De hecho, Capital Federal, o Ciudad Autónoma, había modificado ya hace un par de años, los llevaron de 3 a 4 años y creo que estaban hablando de 4 años y 64.000 kilómetros. Eso era lo que habían puesto en Capital. Que si vos me decís, acá en la provincia o a nivel nacional, 5 años, porque bueno, se le ocurrió a Sturzenegger que sea 5 años, y bueno, pero habilitame el tema de los kilometrajes, ¿entendés? Porque me va a venir un tipo con 100.000 kilómetros y con 100.000 kilómetros ya tuvo que haber cambiado 2 veces el juego de neumáticos. ¿Entendés? Entonces, estamos teniendo, sobre todo acá en Misiones, si ustedes que están con el tema del periodismo y las noticias constantemente, día de lluvia, acá en Misiones, un auto se despistó en tal parte, otro auto se despistó acá, despiste por todo lado. O sea, ese despiste obviamente es el fenómeno aquaplaning. Y el fenómeno aquaplaning aparece, obviamente uno es el factor velocidad, tiene que ver la adherencia, ¿no es cierto? No tenemos pistas de billar, nuestras rutas, convengamos, no están 100% preparadas para recibir mucha lluvia. Y el tema de la profundidad de estría del neumático. La profundidad de estría del neumático ya con 3 milímetros para abajo ya es altamente peligroso un día de lluvia. Y a veces vos le marcás a la gente, decís, pero tiene dibujo. Sí, está bien, tiene dibujo, pero acordate que cuando llueve levanta la pata. Y las camionetas también, porque ellos creen que porque son vehículos que tienen mucha potencia, y cuando vos querés transmitir ese torque que tiene el vehículo, no tiene adherencia. Entonces, no tener adherencia en una curva o en un charco, el agua que tiene que disipar, que tiene que sacar, no logra meterse. La profundidad de estría es si nosotros hacemos ese agujerito chiquitito que queda entre lo que es el piso
y lo que es el espacio que queda, es el agua que se tiene que meter ahí. Muchos creen que el dibujo del neumático es lo que disipa, ¿no? En la pisada no tiene nada que ver. Yo voy entrando al charco de agua De frente, ¿no? de frente, Claro. y yo lo que tengo que tener es dibujo para que el agua se meta por ahí. Acordate que la pisada que vos tenés es como la palma de tu mano, no es mucho lo que vos tenés. Y vos venís a una velocidad y eso se tiene que meter. Hay un cálculo en ingeniería que tiene que ver con el tema de caudal, ya que estábamos hablando con el tema de SAMSA. El caudal se determina justamente por la velocidad de la partícula o la velocidad que vos estás trayendo, en este caso, porque el agua está quieta, pero vos estás viniendo con una velocidad, y la sección. La sección es ese pedacito por donde se tiene que meter el agua, y cuando va gastándose cada vez más, esa sección cada vez más chica. Como el agua es incompresible, entonces llega un punto que se genera una cuña hidráulica, se llama. Entonces, como no se puede meter más el agua por ese agujerito, por ese túnel, entonces, ¿qué haces? No puede comprimir y levanta al neumático. Levanta el neumático y levanta todo, ¿viste? Toda la estructura, ¿viste? Y ahí es donde vos perdés. Por más que vos quieras pegarle los volantazos, te vas para donde él te quiera sacar. Ah, Vos perdés totalmente el control. Imagínate. Por eso nosotros siempre recomendamos que los mejores neumáticos tienen que ir atrás, justamente para que vos tengas adherencia, para que puedas tener el control y no puedas perder o que tu auto empiece a tener un sobreviraje, ¿viste? Hay un montón de cosas de mecánica que nosotros le explicamos a la gente, no es que es un capricho nuestro, le explicamos el porqué. Si el usuario ponerle que no entiende o no quiere entrar razón, le invitamos a bajar a la fosa, le mostramos, o sea, tenemos todo el tiempo justamente. Eso es lo que nosotros hacemos para mejorar la seguridad de cada uno, de todos nosotros, o sea, porque nosotros también revisamos nuestros autos, Claro. no es porque yo trabaje en la BTV y paso, no, yo soy el primero que quiero que mi auto esté en condiciones y el primero que tiene que dar el ejemplo. Todos mis autos, te lo puede decir mi señora, no es porque soy un fanático ni nada por el estilo, sino porque soy un apasionado de la seguridad. No quiero que me pase y no quiero que le pase nada a nadie. Justamente trato de... Es más, estamos teniendo muchos problemas con las luces de stop. Algo tan simple que vos decís, sí, me sacás un condicional porque no tengan las luces stop. No, Sí, señor, le saco condicional. ¿Sabe por qué? Le digo, porque vos frenás de golpe. no te ves. El que viene atrás no sabe si vos frenaste de golpe y te choca de atrás. O sea, está bien, el otro te chocó de atrás, te rompió el auto. Y si vos estabas mal sentado o lo que sea, depende del impacto, puede tener efecto latigazo en el cuello, te pueden generar otros problemas. La idea es tratar de evitar eso. Lo mismo que con el tema del freno. Un auto que no frena en la distancia que tiene que frenar, que podría haber frenado en 5 metros, pero como no está frenando bien, frenó en 10 metros y esos 5 metros que frenó de más hizo que le choque el otro de este lado. En vez de que le choque en la punta o pase el auto, le chocó en el medio. Y una consecuencia de un choque al lado tuyo es grave, Claro. es grave. Entonces, esas son las cosas que por ahí nosotros apuntamos a que se genere una conciencia. Muchos por ahí dicen o hablan de que la BTV es un curro, está mal el concepto. Por eso yo le invito a cualquiera de que tengan esos conceptos y empiezan a mezclar. Dicen, no, yo no voy a hacer la BTV porque las calles están mal. Las calles nunca estuvieron bien. Hay que ver cómo uno maneja. Claro. Entonces, esas son las cosas que por ahí mejoremos nuestra forma de manejar, tratemos de respetar, tengamos distancia prudencial, un factor muy importante. Tratemos de que nos vean en las maniobras, no hacer maniobras bruscas. Usemos los guiños, por eso es importante que todas las luces funcionen. Entonces hay muchas cosas para mejorar que tiene que ver con el factor humano. Sí, justamente el mayor problema que estamos teniendo es el factor humano, pero ese factor mecánico que se mantiene relativamente bajo es justamente porque existe la BTV. No es porque si yo saco la BTV voy a tener el factor humano que no se corrige y le voy a adicionar más problemas con el factor vial. Por eso es importante generar una conciencia con el tema de la verificación técnica y por qué es importante. Yo no quiero que quede porque digan,
no, pero porque vos trabajás ahí, querés mantener tu kiosco o querés mantener tu nicho. Yo esto lo pienso desde siempre, antes de ser ingeniero, y en el proceso que estudié ingeniería mecánica. Estuve muy vinculado mucho tiempo con una empresa de neumáticos muy importante a nivel mundial, era supervisor regional y bueno, siempre de alguna u otra manera viví lo que es la seguridad vial. No es porque ahora estoy como director. Las cosas de la vida hizo de que yo caiga ahí con toda la experiencia que tengo. Muy bien. Danilo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy ilustrativo, la verdad. Muy técnico y obviamente mucho para saber y obviamente recomendaciones que todos tenemos que saber, que todos tenemos que manejar. Así que gracias por estar acá con nosotros contándonos un poco. Dale, muchas gracias y bueno, siempre a disposición para todos. Bien, Danielo Vicente, señores y señores, director técnico de la BTV Posadas. Nosotros estamos a 18:57, tanda y ya seguimos. Toda nuestra información está en radioapp.com.ar. Producto bien misionero desde la tierra sin